Buenas noches con los presentes. Para comenzar este evento le vamos a brindar el lema del mismo. La justicia no solo debe ser imparcial, sino también percibida como tal, de Lord Whitman, resaltando que no solo la justicia debe ser objetiva y equitativa, sino también debe ser percibida como tal por la sociedad, como un proceso transparente y legítimo. En el ámbito de la función fiscal y jurisdiccional, los asistentes juegan un rol fundamental con el fin de garantizar que cada proceso que se realice sea íntegro y se pueda reforzar la confianza en el sistema judicial. A continuación, le cederé la palabra al presidente de la asociación, Les Justa, para que aperture el presente diplomado. Estimada comunidad jurídica, muy buenas noches. Disculpen porque no proyecte cámaras, creo que ahorita está un poco inestable mi internet. En primer lugar, agradecerles por su asistencia el día de hoy, más que todo en este primer diplomado 2025 que hemos planificado para cada uno de ustedes, para todos los abogados que se están inculcando y que están aprendiendo sobre o actualizando sobre estos temas, y a todos los estudiantes de Derecho que también están en el diplomado especializado asistente de función fiscal y competencias avanzadas para fiscal y jurisdiccional. Bien, lo cual el día de hoy con esta primera sesión, y agradecer al doctor Yauxevil Herrera por permitirnos compartir sus conocimientos en esta primera sesión de aprendizaje, ya que actualmente el doctor, a base de su experiencia, nos trae bastante temas actualizados, y lo mejor de todo, que nos ayuda a compartir sus conocimientos ante la academia jurídica. Bien, sin más que decir, damos por aperturada esta primera sesión planificada por el día de hoy para cada uno de ustedes. Y nuevamente mil disculpas por la cámara, solo que como mi internet que está inestable, es por ello que se va a congestionar al momento que voy a hablar por audio. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, estimado presidente, por las palabras de inauguración de este diplomado, y asimismo nos extiende el presidente de invitación a cada uno de los presentes, como a las personas que nos ven a través de la plataforma virtual de Facebook, que se conecten en las siguientes sesiones del diplomado y puedan aprovechar al máximo cada sesión, y nos desea muchos éxitos en el aprendizaje. Mi nombre es Dora Marcela Pupuche Carrasco y con gran entusiasmo quiero darle la cálida bienvenida a todos los presentes a este diplomado. Iniciamos en sí de manera oficial el diplomado Competencias Avanzadas para Asistentes en Función Fiscal y Jurisdiccional. Este diplomado va a ser un espacio de aprendizaje y formación jurídica de alto nivel, tanto para aquellos que nos acompañan, como ya le indiqué, a través de nuestra plataforma de Zoom, como en las redes sociales, que es la página de Facebook denominada Asociación Jurídica Let Justa. Y les agradecemos por su interés de cada uno de querer formarse en sus habilidades profesionales. Y como profesional, es un privilegio presentar al tan distinguido colega y experto, doctor Waxab Vilca Herrera, quien hoy nos ofrecerá una ponencia titulada Introducción al Sistema Penal y Función del Asistente Fiscal. Primero resaltamos su experiencia laboral, que fue fiscal adjunto en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, en el segundo despacho, en la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Lurín, en la Fiscalía Provincial Corporativa de Chorrillos, en el primer equipo, en la Fiscalía Provincial Penal Transitoria especializada de violencia del Lurín. Asimismo, asumió la encargatura del despacho en diversas ocasiones. También fue asistente de función fiscal de la primera Fiscalía Superior Penal de Chorrillo y segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Sur. Entre otras experiencias laborales, resaltamos que estuvo un periodo en la Municipalidad Provincial del Callao en el área de proyecciones de recursos de apelación y fue sesigrista en el 47
Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima. En cuanto a la parte académica, también fue ponente en el Diplomado de Derecho Procesal Penal, modificación de la Ley 32.130, en el curso sobre delitos contra la mujer y la Ley 30.36.4, y el curso sobre Child Grooming de la Ley 30.36.4, artículo 5. Re- eh, en cuanto a su formación académica, es especialista en investigación fiscal en delito de feminicidio por la Universidad Autónoma de Zacatecas en México, especialista en investigación de la prueba en el proceso penal acusatorio del Colegio de Abogados, por el Colegio de Abogados del Callao. En cuanto a diplomado, tiene el diplomado de género por la Universidad San Martín de Porres, diplomado en nuevo litigio procesal penal y litigación oral por APEC, diplomado en crimen organizado y lavado de activos por el ISAPEG. Participó en el taller de litigación oral básico por American Bar Association y varios cursos sobre derecho penal, corrupción, feminicidio y violencia contra la mujer en el Ministerio Público. Por lo expuesto y por su larga trayectoria, es un honor contar con la presencia del doctor Vilca Herrera, y en nombre de la Asociación Jurídica Led Justa y de toda nuestra directiva le damos una cordial bienvenida al doctor. Tiene usted la palabra de bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Pupuche. Igualito, buenas noches al doctor Andrés Gino, presidente del Exjusta. Asimismo, agradecer al Colegio de Abogados que hace posible estos eventos académicos. Agradecer a cada uno de los presentes en esta primera sesión. Gracias por la oportunidad. El suscrito de manera va a interactuar con ustedes, vamos a eh, compartir algunos conocimientos, experiencias que se han eh, ido adquiriendo a lo largo de mi trabajo como fiscal, como asistente fiscal, también desde el egreso de la universidad, ¿no? Entonces, precisamente en el mayor tiempo de mi experiencia como abogado ha sido en la fiscalía. Y el tema que nos convoca precisamente son temas relacionados al aspecto laboral que yo vine desarrollando durante este tiempo. Entonces espero poder hacerlo llegar a cada uno de los concurrentes o cubrir las expectativas que puedan haberse planteado. Asimismo, a lo largo de este curso, pues van a poder recibir mucha información, porque esto todavía va a durar hasta el 17 de mayo y una gran cantidad de buenos ponentes que van a participar. Agradezco, por ende, el haberme convocado y segundo, por organizar este tipo de eventos. Muchas gracias. Voy a, voy a proyectar, por favor, mi diapositiva. ¿Se puede ver, correcto? Sí, doctor. Sí se observa la diapositiva. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio. El tema que me convoca para esta tarde es Introducción al Sistema Penal y Función del Asistente Fiscal. Precisamente, la experiencia, como les comentaba, es en el ámbito fiscal. También fui asistente en función fiscal. Entonces, vamos a desarrollar de manera, pues, tanto teórico y práctico cada uno de estas labores que pueda desarrollar un asistente en función fiscal. Seguramente
las personas que han concurrido en esta tarde. Están presentes pues estudiantes que quieren en algún momento ser postular para asistentes en función fiscal. Va a ser de mucha utilidad para ellos. También seguramente hay asistentes en función fiscal, quienes se proyectan a ser fiscales más adelante y para que vayan también entendiendo lo que un fiscal realiza y todas las labores que ellos tienen que saber desarrollar en el ejercicio de sus funciones. En cuanto al sistema penal, pues nosotros hay que entender que un Estado, cuando decide regular dentro de su normativa interna o decide castigar ciertos comportamientos que son más gravosos en cuanto al derecho civil, entonces, o mejor dicho, cuando el derecho civil y el derecho administrativo no satisfacen esos comportamientos, entonces el Estado lo que hace es adoptar mecanismos de sanción más drásticas, más estrictas, ¿no? Así crea pues el sistema penal. ¿Y por qué el sistema penal? Crea el sistema penal porque precisamente un sistema es un conjunto de componentes que deben interrelacionarse de manera concreta y correcta entre ellos para formar un todo, para cumplir cierta función, cierta finalidad como cualquier sistema. Entonces, en cuanto al sistema penal, lo que hace el Estado es crear lo siguiente. Para reprochar esas conductas, crea el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho penitenciario. ¿Por qué? Porque no va a bastar solamente con crear normas del derecho penal, solamente crear el derecho positivo, poner en conocimiento de los ciudadanos de que existe una norma penal que sanciona ciertas conductas o comportamientos, sino que debe crear también un sistema, una forma, un procedimiento a través del cual este derecho penal material debe poder aplicarse, debe tomar fuerza o debe convertirse en realidad, ¿verdad? Porque si solamente nos quedaríamos con el derecho penal, con las normas del derecho penal, entonces solamente estaría publicado, en este caso en el Diario Oficial del Peruano, pero jamás podría efectivizarse esas normas, jamás podría aplicarse esas normas. También tiene que existir una forma de hacer cumplir las normas, ¿verdad? Y también hacer cumplir estas sanciones que se va a imponer a los ciudadanos a través del derecho procesal penal. Entonces, si es que se lleva a un proceso penal a la persona, quien ha infringido la norma, quien se ha comportado y ha quebrantado una norma de forma gravosa, entonces el Estado ejecuta esa sanción que va a imponer y lo ejecuta a través del derecho penitenciario. Por eso es que el Estado crea todo un sistema penal. Por eso hablamos del sistema penal, para entender y comprender cuándo nos encontramos frente a un sistema penal. Es decir, existen varias formas de poder castigar, mejor dicho, varios aspectos que debemos tener en cuenta para poder finalmente castigar un comportamiento. Cuando cree el derecho penal, nosotros podemos entender esto a través, ¿verdad?, del Código Penal. Porque en el Código Penal vamos a encontrar la parte general y la parte especial del derecho penal. Y en la parte general, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la teoría del delito, la teoría de las penas, y en la parte especial encontraremos pues los delitos, y también vamos a encontrar no solamente en el Código Penal comportamientos que se sancionan como delitos o que el Estado decide sancionar como delitos, sino también el Estado crea leyes especiales, leyes penales especiales, y a través del cual también sanciona comportamiento. Entonces, no solamente en el Código Penal vamos a encontrar comportamientos que se sancionan a través del derecho penal, sino también vamos a tener que recurrir, en algunos casos, en leyes penales especiales.
Ahora bien, en cuanto a la parte general en la teoría del delito o teoría de las penas, y además debemos tener en cuenta que el Código Penal regula una serie de conceptos, serie de instituciones. En primer lugar, tiene su título preliminar, nuestro Código Penal. El título preliminar que regula principios generales a través del cual se van a poder aplicar o que tienen que converger las demás normas que van a aplicar. Entonces son principios generales que también recoge a través del título preliminar. Luego, el Código Penal se regula a través de su libro primero. Y en la parte general vamos a ubicarlo dentro del libro primero, en la cual vamos a encontrar una serie de títulos que regula respecto a la ley penal en cuanto a la aplicación especial, temporal, personal. También encontraremos que regula respecto del hecho punible, bases de la punibilidad, la tentativa, ¿no? Causales que eximen o atenúan la responsabilidad penal. También encontraremos la autoría y participación. Asimismo, vamos a encontrar en la parte general del derecho penal las penas o teoría de las penas, ¿verdad? Clases de penas, aplicación de la pena, las conversiones de las penas, la suspensión de la pena, cómo es que se suspende una pena, la reserva del fallo condenatorio, cuándo se debe aplicar, cuándo no, y la rehabilitación. Esto también regula el Código Penal en la parte general. También vamos a encontrar las medidas de seguridad que se deben aplicar, la extinción de la acción penal, la reparación civil, las consecuencias accesorias. Y así vamos a encontrar en el Código Penal este tipo de regulación. ¿Y por qué es importante que yo les mencione estos temas? Y es importante porque un asistente en función fiscal o aquel que va a postular para ser asistente en función fiscal necesariamente tiene que conocer conceptos del derecho penal, parte general, tiene que conocer conceptos del derecho penal, parte especial, y tiene que conocerlos. ¿Por qué? Porque en su ejercicio de su profesión va a tener que, y más adelante vamos a ver, que aplicar cada uno de estos conceptos. Va a tener que conocer la teoría del delito, va a tener que conocer la teoría de las penas, porque el asistente en función fiscal, como veremos más adelante, como les voy a ir explicando además cuando desarrollemos una parte del proceso penal en la investigación preparatoria, las funciones que cumple el asistente de función fiscal, las responsabilidades que tiene. Además son responsabilidades o funciones establecidas a través de una resolución de Fiscalía de la Nación. Entonces, esos son la parte general que comprende y en nuestro Código Penal, ¿verdad? Entonces regula una gran cantidad de instituciones jurídicas, las cuales necesariamente tenemos que conocer para poder manejar o desarrollar nuestras funciones. En la parte especial, igualmente, el asistente en función fiscal, así como el fiscal, tiene que conocer o aprender a identificar los delitos, porque la parte especial tiene un total de 19 títulos que regula, y esto está en la parte del libro segundo de nuestro Código Penal. Y allí vamos a encontrar una gran cantidad de delitos y por naturaleza, ¿no? Por su propia naturaleza, se ha regulado o de manera estructurada el Estado decide también regular, teniendo en cuenta la protección de los bienes jurídicos. Entonces, en un título primero regula delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud son aquellas, pues, lesiones, ¿verdad? También pueden ser el homicidio,
y otros tantos delitos que se regulan allí dentro de ese grupo de delitos contra la vida, con el cuerpo y la salud, aquellos que van a afectar de manera directa la integridad física y la salud de las personas. El delito contra la dignidad humana también y contra el honor también se regula. Esto van a encontrar en el título 1.a. En el título 2 regula delitos contra la dignidad humana. También vamos a encontrar delitos contra la familia, omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, delitos contra la libertad, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la libertad personal. Vamos a encontrar ese tipo de delitos regulados también en nuestro Código Penal, parte especial. Así también delitos contra el patrimonio, ¿verdad? Una serie de delitos contra el patrimonio, hurto, robo, receptación, entre otros, usurpación. Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, libramiento indebido, por decir. Delitos contra derechos intelectuales, delitos contra el patrimonio cultural, delitos contra el orden económico. También regula delitos contra el orden financiero, delitos tributarios, que esto ya ha sido derogado, y hay ley especial de delitos que se regulan, ¿no? Los delitos tributarios. Delitos contra la seguridad pública también se regula. Delitos ambientales, delitos contra la tranquilidad pública, delitos contra la humanidad, delitos contra el Estado y defensa nacional, delitos contra poderes del Estado, el orden constitucional, delitos contra la voluntad popular, delitos contra la administración pública. Todos los días vemos a través de Justicia TV investigaciones, ¿verdad?, contra estos delitos. Audiencias, perdón, en las cuales los fiscales sustentan sus requerimientos respecto de este tipo de delitos: peculados, cohecho, peculado de uso, entre otros delitos que se regula también en ese capítulo, en ese título de delitos contra la administración pública. Delitos contra la fe pública. ¿Cuáles serían esos delitos? Son aquellos delitos que son como la falsedad de documentos, entre otros. También el Código Penal, parte especial, van a encontrar ustedes en el libro tercero, que regula también las faltas. Y en las faltas, faltas contra la persona, faltas contra el patrimonio, faltas contra la seguridad pública, entre otros. Y así, el Estado, pues, a través también de la protección de los bienes jurídicos, bienes jurídicos son aquellos valores a través del cual el Estado decide proteger ciertas cosas, aquellos bienes materiales e inmateriales. Los materiales son las cosas como los delitos contra el patrimonio, por ejemplo, y los inmateriales son aquellos que son inherentes a la persona humana. Y a través de ello, pues, desarrolla todo un catálogo punitivo. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer de manera sin un orden, no tiene, sin una forma sistematizada, sino tiene que haber una manera sistematizada, un orden para poder catalogar los delitos de acuerdo al principio, pues, de legalidad, de acuerdo al principio de ofensividad, de acuerdo a la lesión del bien jurídico, ¿verdad? No podría de manera desordenada el Estado crear leyes y que pretender aplicarlos. Para mejor análisis, mejor estudio, mejor ubicación de cada norma, lo que el Estado hace es estructurar un catálogo como esto, separarlos por títulos en caso del Perú, y a través de eso crear grupos delictivos, los cuales va a ser, pues, materia de sanción cuando una persona infringe los delitos. Entonces, así se va creando el sistema procesal. También crea lo que es el sistema, el derecho procesal penal, ¿verdad? En cuanto al derecho procesal penal, hay sistemas que el Estado ha adoptado. Cada Estado adopta un distinto sistema procesal. Nuestro Estado peruano ha adoptado algunos
tipos de códigos procesales, conforme se ve al lado derecho, y al lado izquierdo podemos advertir o ver sistemas procesales en el mundo. En el mundo hay sistema acusatorio, hay sistema inquisitivo y también sistema mixto. En cuanto al derecho procesal penal, ¿ok? El sistema acusatorio es un sistema en el cual existe pues un control judicial. En el sistema acusatorio existe un ente o una institución que se encarga de perseguir el delito, existe un juez que controla y por ende no puede sancionarse una conducta sin un pleno sin una contradicción. Tiene que haber algunos principios que deben respetarse. ¿Qué debe primar en el sistema acusatorio? La contradicción, la igualdad de armas, la publicidad y otros tantos principios que deben respetarse en el sistema acusatorio. Mientras que en el sistema inquisitivo, allí no se respeta el aspecto de las garantías de un investigado. No hay contradicción, no hay oportunidad de igualdad de armas. Es un sistema en el cual se fija un procedimiento escritural y a través del cual se sanciona al sujeto sin darle oportunidad ni siquiera de ejercer una debida defensa. En el sistema inquisitivo se quebranta cualquier tipo de defensa eficaz. Se quebranta cualquier garantía de un investigado. El sistema inquisitivo por naturaleza es un sistema escritural. Es un sistema en el cual, si es que se sanciona a una persona, eso ya fijo. Cuando vaya en apelación, cuando vaya una impugnación, va a perder. ¿Por qué? Porque simplemente es un sistema en el cual se imputa un hecho a una persona y ya prácticamente está condenado, sentenciado y condenado. En cambio, el sistema mixto, ¿qué es lo que hace el sistema mixto? El sistema mixto lo que hace es recoger un poco del acusatorio y un poco del inquisitivo. Es decir, establecer dentro del sistema procesal una parte escritural y la otra parte respetar estas garantías, respetar la contradicción, respetar la igualdad de armas. Eso es lo que hace. Ese es el sistema mixto. Eso recoge el sistema mixto. Nuestro código procesal penal o nuestros códigos procesales penales o procedimientos penales de nosotros, del Perú, ¿cuál de ellos habrá recogido? Ahora vamos a ver y vamos a señalarlos de manera general. En el Perú tenemos que en 1940 se dio pues el Código de Procedimientos Penales. Tenemos el Código de Procedimientos Penales de 1940. Este Código de Procedimientos Penales de 1940 que tiene Perú es un sistema que se llamaba procedimiento ordinario, proceso ordinario se denominaba. A través de este código, ¿qué es lo que se hacía? Es el que recogía el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Es decir, recogía estos dos sistemas. Por lo tanto, era un sistema mixto, ¿ya? ¿Y por qué era mixto? Porque regulaba en una primera etapa todo el sistema por escrito, escritural. Presentabas una denuncia, regulaba la investigación preliminar a cargo del fiscal, el fiscal realizaba los actos de investigación, luego el fiscal presentaba su denuncia penal, así lo denominaba, y esta denuncia penal, que era, lo presentaba al juez, el juez emitía el auto apertorio de instrucción, sin una audiencia. El suscrito, cuando era cesigrista, en el 2015 aproximadamente, trabajé todavía con este sistema. Perdón, en el 2015 más o menos, en Lima. ¿Y por qué trabajé con este sistema? Porque cuando llegaba la denuncia penal del fiscal, lo que el juzgado hacía es
emitir el auto apertorio de instrucción sin una audiencia previa, de manera directa. Y luego continuaba la investigación en sede del juzgado, en este caso el juzgado penal, y volvía a repetir todos los actos de investigación que se realizaban a nivel fiscal. El fiscal realizaba con la policía investigación preliminar, sin correr traslado al investigado respecto de la apertura de investigación preliminar. Solamente se citaba al testigo de manera directa, se citaba al investigado de manera directa para que vaya a declarar sin ponerlo en conocimiento qué hechos hay en su contra, qué actos de investigación hay en su contra, no había nada de eso. Luego, el juez emitía su auto apertorio de instrucción, ¿y qué es lo que hacía el juez? Igual, por su parte, el juez señalaba los actos de investigación a realizarse. ¿Qué actos de investigación? Las que ya se han realizado en etapa de sede fiscal. Repetía lo mismo. Y procedía como se realizaba en la etapa de la fiscalía. ¿Qué ocurría? No es que se le corría traslado con todos los actos de investigación, respetando los plazos, ni nada. Lo único que hacía es citaba al investigado para que vaya a declarar. Él podía declarar con abogados, sin abogados. Entonces no se respetaba ninguna garantía y continuaba con su investigación. Luego, ¿qué hacía el juez? El juez lo que hacía es devolver ya, una vez que culminaba su investigación, enviaba los actuados pues al fiscal superior, cuando era un proceso ordinario. El fiscal superior emitía su requerimiento acusatorio. En ese momento era dictamen acusatorio, no era requerimiento, era dictamen acusatorio. Emitía su dictamen acusatorio. Entonces, como era un proceso ordinario, los jueces que se encargaban del juzgamiento eran los jueces, tres jueces. Tres jueces se encargaban del juzgamiento. Y estos tres jueces llevaban una audiencia oral, ¿ya? Entonces, se llevaba un juicio oral. Allí había, pues, alegatos de apertura, luego etapa probatoria y juzgamiento. Y ahí es donde luego emitía sentencia. Pero si ustedes se dan cuenta, existía la fase escritural hasta el requerimiento, dictamen acusatorio, y luego había un juicio oral en la cual, evidentemente, se trataba de realizar, ¿no? Como ahora se lleva el juicio oral, pero no se respetaban todas las garantías que debían. Ese era el sistema de procedimientos penales de 1940. Pero como este procedimiento penal de 1940 no podía o no podría llevarse para todos los delitos, solamente se dejó para los delitos más graves, porque luego se emitió el decreto legislativo 124, que regulaba el proceso sumario, y en el proceso sumario es que se llevaba o se tramitaba la gran mayoría de delitos, con el 124, proceso sumario, ¿ya? Y en el proceso sumario, colegas, doctores, en el proceso sumario era un sistema inquisitivo puro. ¿Por qué? Porque allí no había la posibilidad de un contradictorio, no había un juicio oral en la cual podías siquiera hacer tus alegatos de apertura, siquiera actuar pruebas, siquiera hacer tus alegatos de clausura. No había nada de eso. Lo único que ocurría es igual. Investigaba el fiscal ante una noticia criminal con la policía, luego emitía su denuncia penal, presentaba al juzgado, el juzgado emitía su auto apertorio de instrucción, realizaba todos los actos de investigación que ya el fiscal había realizado, es más, sin presencia de abogado defensor. Si el investigado decía no deseo participar con abogado, igual se realizaba su declaración. Luego el juez que ya había hecho la investigación, el juez que estaba convencido de que esta persona prácticamente había cometido el delito porque él había investigado, él se podría haber convencido, lo único que corría traslado a las partes por el término de 10 días para que presenten sus alegatos por escrito. Y luego, el juez programaba una fecha para la audiencia, para la lectura de sentencia, y allí cuando te iba a sentenciar,
una pena, cuando te iba a emitir una sentencia condenatoria, lo que hacía es citar al investigado. Si es que iba a emitir una sentencia absolutoria, el juez de manera directa te notificaba al investigado. Aquí no había posibilidad siquiera de hacer unos informes orales. Imagínense ustedes, no había posibilidad de contradicción. No había ninguna de esas posibilidades. Entonces, ese es un sistema inquisitivo puro. Y nosotros, el Perú, ha tenido este tipo de sistemas. Luego ya se emitió un Código Procesal Penal de 1991. Pero este Código Procesal del 91 no entró en vigencia, colegas, no entró en vigencia. Solamente algunos artículos, como es la el principio de oportunidad, algunas medidas limitativas de derecho, y lo demás no entró en vigencia por falta de presupuesto. Hasta que tuvimos que esperar el 2006, porque se dio el Código Procesal de 2004, Código Procesal Penal, pero no entró en vigencia el mismo 2004, sino en el 2006. Y comenzó a aplicarse o implementarse para aplicar el sistema procesal penal que hoy está vigente, el de 2004, de manera progresiva. Lima ha sido el último en aplicar este sistema procesal penal. Se ha ido implementando desde Huaura a todos los distritos o en todo el territorio nacional, de manera pues paulatina, pero finalmente se logró pues implementar en Lima. Pero antes de esto, no quiero dejar pasar también con el sistema anterior que teníamos antes del 2004, en el 2005, si no me equivoco, 2005 no, en el 2015, casi para noviembre de 2015, lo que se hizo es dar un decreto legislativo en la cual se establecía una audiencia de control, una pequeña audiencia de presentación de cargos, se llamaba como tal, audiencia de presentación de cargos. Entonces, cuando se tramitaba casos del 124, el decreto legislativo 124, los procesos sumarios, entonces se hacía un pequeño control, ¿verdad? Entonces el juez de investigación, antes de emitir su auto de inicio de proceso, lo que hacía es citar a una audiencia de sustentación de cargo. Entonces el fiscal tenía que presentar sus hechos, materia de investigación, los elementos de convicción que vinculan al investigado y que sirven para continuar con la investigación y la posibilidad de recabar otros actos de investigación en el proceso. Y con ello se quería dar una forma al menos de un control. Pero igual, al momento de sentenciar, el juez seguía emitiendo la sentencia y no había un tema de contradictorio. En cambio, nuestro Código Procesal Penal del 2004, señores, es un sistema procesal acusatorio. Acusatorio garantista, además, y tiene rasgos adversariales. Es un sistema procesal único en la cual va a garantizar los derechos fundamentales del investigado y las garantiza. El Código Procesal Penal de 2004 es un sistema en el cual va a existir la contradicción en todo momento del proceso, la adversariedad en algunas partes del proceso. Ya no va a existir la actuación fiscal sin un control judicial, sino desde el primer momento que el fiscal comienza a realizar sus actos de investigación, va a existir un control. El fiscal tiene que realizar sus actos de investigación respetando las garantías establecidas en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Las garantías del investigado. No puede olvidar o realizar actos de investigación sin respetar garantías de investigado, porque de hacerlo, esos actos de investigación serán pues luego objeto de control judicial. Nuestro Código Procesal Penal regula, por ende, el proceso común y también regula procesos especiales. El proceso común, etapa de investigación preparatoria,
etapa de control y tiene una etapa de juzgamiento. Y en procesos especiales regula el proceso inmediato, proceso por razón de la función pública, proceso de seguridad, proceso por delito de ejercicio de la acción privada, proceso de determinación anticipada, que más es un procedimiento, proceso de colaboración eficaz, que también es un procedimiento, y proceso por faltas. Esta es la estructura de nuestro Código Procesal Penal. Así regula nuestro Código Procesal Penal. Y ustedes me dirán, está hablando del sistema procesal, está hablando un poco del proceso, pero necesitamos saber la actuación del asistente de función fiscal, ¿verdad? Porque eso es lo que quieren escuchar ustedes. Pero es necesario conocer el sistema, es necesario conocer el proceso, es necesario saber cuando vamos a realizar funciones respecto de una determinada entidad, en este caso en el Ministerio Público, cuando el fiscal va a realizar actos de investigación, lo primero que tiene que saber es qué tipo de sistema procesal es el que lo regula. Tiene que saber qué tipo de sistema procesal lo habilita para realizar sus funciones. ¿Por qué? Porque si desconoce el sistema procesal, no va a saber cómo actuar, sus investigaciones serán pues atroces, no respetará ninguna garantía. Imagínense el fiscal que comienza a hacer actos de investigación con esos criterios, esos parámetros que tenía cuando hacía investigaciones con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Imagínense ustedes, y fíjense ustedes, si es que el fiscal realiza actos de investigación, teniendo en cuenta que su sistema procesal para él es el sumario con el decreto legislativo 124. Por eso es que es necesario conocer el sistema procesal el cual nos regula para poder entender las actuaciones que se van a realizar. Y allí, para poder entender como asistentes en función fiscal, qué es lo que se hace en una investigación. Si lo que el fiscal está realizando es lo correcto, entonces como asistente en función fiscal, realizar esos actos que el fiscal le va a detentar, el fiscal le va a decir, lo va a delegar. Pero si realiza actos que vulneran derechos fundamentales, el asistente en función fiscal pues podrá decirle al fiscal, ¿no? Porque el asistente en función fiscal, señores, es ese servidor público que va a ser contratado por el Ministerio Público, pero para ser la mano derecha del fiscal. El asistente en función fiscal va a formar un equipo con el fiscal. ¿Cómo está estructurado un despacho fiscal? Un despacho fiscal está estructurado a través de fiscalías corporativas. Ejemplo, en Lima Sur, Chorrillos tiene una fiscalía corporativa, Villa El Salvador tiene una fiscalía corporativa, Lurín tiene una fiscalía corporativa. Y esta fiscalía corporativa, el de Chorrillos, por ejemplo, tiene 4 despachos fiscales. Cada despacho fiscal, doctores, está a cargo de un fiscal provincial. Y este fiscal provincial tiene a su cargo fiscales adjuntos, que son un aproximado de 3, 4, 5, según requiera. En Chorrillos son 4 fiscales adjuntos por despacho. Y cada fiscal adjunto tiene un asistente en función fiscal. Cada fiscal adjunto tiene un asistente en función fiscal. El fiscal adjunto con el asistente en función fiscal forman un equipo pequeño, un mini equipo. Pero tiene que ser un equipo compacto. ¿Por qué? Porque ambos van a hacer posible una investigación. Porque el fiscal va a emitir ciertos documentos durante su investigación como fiscal. El artículo 64, 120 y el 122 establece los tipos de documentos que tiene que emitir el fiscal en el ejercicio de sus funciones. El fiscal va a emitir disposiciones, va a emitir requerimientos, va a emitir providencias y actas fiscales.
en el ejercicio de sus funciones. Pero cuando tiene un asistente en función fiscal, él va a delegar al asistente en función fiscal para que éste realice los proyectos. El asistente en función fiscal realizará proyectos de disposición, proyectos de providencias y proyectos de requerimiento. Y para que pueda emitir este tipo de documentos, también proyectará pues las actas, realizará las actas, siempre con lineamientos del fiscal, siempre con directriz del fiscal. El fiscal es el que va a dar los lineamientos, va a establecer de qué forma tiene que redactar un documento el asistente en función fiscal. El asistente en función fiscal, por más que tenga su iniciativa, tiene que trasladarlo al fiscal, porque puede que el asistente en función fiscal tenga una muy buena iniciativa, pero finalmente no está acorde a un criterio o una línea de investigación que tiene el fiscal. Entonces el asistente de función fiscal tiene que consultarlo al fiscal, y el fiscal tiene que dar las directrices, tiene que decir cómo debe hacer el proyecto, qué es lo que debe considerar en el proyecto, y el fiscal tiene que ser esa persona que lo forme al asistente de función fiscal. Que lo forme, ¿por qué? Porque tiene que ser su mano derecha. Tiene que el asistente de función, mientras el fiscal está en audiencias, los actos de investigación no se pueden paralizar. Los actos de investigación no pueden quedarse ahí. Entonces el asistente de función fiscal tiene que tener la solvencia suficiente de conocimientos y de aprendizaje para poder elaborar este tipo de documentos, ¿verdad? También tiene que apoyar en cada uno de los actos de investigación que va a hacer el fiscal. Ahora bien, cuando hablamos de diligencias preliminares, ante una noticia criminal que se pone en conocimiento del Ministerio Público, o la policía pone en conocimiento del Ministerio Público de una noticia criminal, entonces el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que elaborar una disposición. ¿Y qué tipo de disposición? Una disposición de apertura de diligencias preliminares o de investigación preliminar, conforme establece nuestro Código Procesal Penal. Nuestro Código Procesal Penal establece 3 etapas. Investigación preparatoria, con su subetapa de investigación preliminar o diligencias preliminares, etapa intermedia y juzgamiento. Así está regulado. Así establece sus etapas, sus fases. Entonces, en la fase preparatoria es la fase de recolección de actos de investigación. Es la fase en la cual el fiscal va a recabar elementos de convicción. El fiscal no recolecta pruebas, recolecta elementos de convicción. ¿Ya? Durante toda esa etapa de investigación, todos los actos que realiza el fiscal será investigación, elementos de convicción. Prueba solo será si es que se hace prueba de la prueba de determinación, perdón, la prueba anticipada. Cuando se hace la prueba anticipada, solo allí, ¿no?, se llamará prueba en etapas iniciales, porque la prueba en sí, como tal, se actúa todavía o se realiza en el juicio oral. Allí recién se obtiene elementos de prueba. Todos los actos anteriores, en todos los actos anteriores solamente hablaremos de elementos de convicción. Entonces el fiscal, al tomar conocimiento, va a emitir su disposición de apertura de investigación o de diligencias preliminares. Y allí tendrá a tallar el asistente en función fiscal, porque el asistente en función fiscal va a tener que proyectar esa disposición. Ahora ustedes dirán, sí, pero ¿por qué no lo va a proyectar el fiscal? Claro, lo que ocurre es que por la cantidad de trabajo que se tiene, el fiscal puede estar en audiencias o el fiscal puede también estar proyectando disposiciones, ¿verdad?, de apertura de diligencias preliminares. Pero el asistente en función fiscal puede también apoyar con la proyección. Tiene que apoyar con los proyectos. Entonces el fiscal lo que hace es delega. Y, ejemplo, yo aperturo 10, tú aperturas 10 casos. Ahora con la
modificatoria. Vamos a aperturar en sede policial. Entonces, el asistente en función fiscal va a proyectar esas disposiciones de apertura. ¿Y por qué por qué es un proyecto y por qué no es una disposición? Es un proyecto porque lo que emite el asistente en función fiscal luego va a tener que pasar por una revisión del fiscal adjunto, ¿sí o no? Tiene que el fiscal adjunto revisar si es que efectivamente está bien elaborado ese proyecto. Si hay que corregir, se corrige y luego se lleva al fiscal provincial, quien finalmente es el que autoriza ese documento a través de una firma. Pero para que el asistente en función fiscal pueda elaborar una disposición de apertura de investigación preparatoria, ese proyecto tiene que tener conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos? Derecho penal, parte general. Tiene que conocer los delitos. Tiene que saber también el Código Procesal Penal. ¿Y por qué tiene que saber el Código Penal y el Código Procesal Penal? ¿Por qué tendría que saber? Porque cuando emite su disposición tiene que fijar plazos, tiene que saber los plazos de la investigación. No puede emitir una disposición, ejemplo, investíguese por un plazo de 300 días, porque se le puede ocurrir, ¿verdad? Dice, hay una investigación muy compleja, todos estamos saturados, hay mucha carga procesal, 200 días. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro Código Procesal Penal establece un plazo de investigación que son de 60 días de diligencia preliminar. A través de casaciones se han establecido que puede ampliarse a un plazo que no puede ser mayor de la investigación preparatoria, es decir, hasta 120 días. Y eso tiene que conocer el asistente de función fiscal. Entonces tiene que saber la etapa procesal. Pero también tiene que saber la parte general. ¿Por qué tiene que saber la parte general? O el derecho penal general. ¿Por qué? Porque cuando emite su disposición de apertura, va a tener que calificar. ¿Qué pasa si le presentan un caso en el cual le dicen, presentan una denuncia o ponen conocimiento de un hecho en la cual están denunciando un delito de apropiación ilícita? Señala que le di mi vehículo a mi compañero, a mi amigo, para que me devuelva el 30 de mayo, ejemplo, ahora estamos 2025, marzo. ¿No? La persona presenta su denuncia señalando que entregó su vehículo a una persona con la finalidad de que éste le devuelva en el mes de febrero. Lo entregó en diciembre. Pero ha pasado los días y esta persona no ha llevado el vehículo a entregarse y lo presenta la denuncia. Pero para calificar que una conducta es apropiación ilícita, tiene que haber pues un requerimiento previo que establezca que esta persona se está negando a entregar el bien, ¿verdad? Y si no hay un requerimiento válido, nunca le cursó una carta notarial, por ejemplo, nunca lo escribió solicitando la devolución, entonces ese hecho no podría ser calificado como delito. Entonces procederá a un archivo liminar, porque la norma procesal establece también que se puede hacer un archivo liminar. Fíjense ustedes que es importante. Imagínense si desconoce el asistente de función fiscal, el fiscal no le orienta, hace su apertura de diligencias preliminares, se lleva a nivel policial, se realiza todos los actos de investigación, pero el Estado está invirtiendo dinero y tiempo a través de estos funcionarios y servidores para investigar un hecho que no es y no tiene características de repente en algunos casos de delito, algunos no se cumplen con algunos requisitos. Entonces es importante, imprescindible, que el asistente en función fiscal tenga conocimientos de derecho y conozca el derecho penal, parte general y parte especial. Por eso la relevancia de tomar el tiempo, o que me tomo el tiempo de señalarles, de hablarles del sistema penal y procesal penal. ¿Ok? Cuando se emite una disposición de apertura de investigación, también se tiene que notificar. Se tiene que notificar esa disposición de apertura de investigación. Y cuando se notifica, el que tiene que manejar el sistema es el asistente en función fiscal. En caso de Lima Sur tenemos un generador de notificaciones.
entonces está en su obligación, que más adelante vamos a ver, a través de la resolución de Fiscalía de la Nación, se establece cuáles son las funciones del asistente de función fiscal. Y entre una de ellas está también realizar o elaborar las notificaciones. El asistente en función fiscal tiene que notificar a las partes. Y para notificar a las partes, ¿qué tiene que saber? Los plazos de notificación, correcto. Tiene que saber los plazos de notificación. ¿Qué pasa si es que hay una apertura de diligencias preliminares por el plazo de 60 días? Se emite la disposición, se fijan las declaraciones dentro de 10 días, 15 días, y el asistente en función fiscal guarda la carpeta, apertura el día 1, mes de marzo, y fija la declaración para el 10 de marzo. Ejemplo, 10 de marzo, declaración del denunciante. 11 de marzo, declaración del testigo. 12 de marzo, inspección técnica policial. 13 de marzo, declaración del investigado. Y luego se acuerda que tiene la carpeta y el día 12 lo notifica. Día 12 de marzo, dice, tengo esta carpeta, no he notificado, mejor voy a notificar. Inmediatamente lo notifica y luego concurre el investigado el día 13 y le toma su declaración, porque el policía de repente no advierte nada de ello y inmediatamente se toma la declaración. ¿Qué ocurriría en esos casos? Esa investigación en principio es nulo, pues, ¿no? Porque no se está notificando dentro de los 3 días con anticipación. ¿Para qué? Para que el investigado pueda agenciarse de un abogado defensor particular o de libre elección. También las otras partes puedan buscar un abogado para brindar su declaración. Entonces no se está respetando el plazo, que son 3 días de anticipación. El asistente en función fiscal no advierte ello y lo único que hace es notificar. A veces cuando el plazo está vencido, cuando ya no va a cumplir ni la finalidad de las diligencias. Entonces, lo importante aquí es que el asistente en función fiscal conozca del procedimiento y conozca también de las actuaciones que el fiscal realiza, porque finalmente el asistente en función fiscal tendrá como objetivo ser fiscal, por eso ingresa al sistema fiscal, por eso ingresa a la fiscalía o al Ministerio Público, seguramente porque pretende a futuro ser un fiscal. Entonces tiene que aprender cada uno de los actos que realiza el fiscal. ¿Para qué? Para que él, cuando le toque ejercerlo, lo ejerza de la mejor manera. Fíjense, colegas, que cuando se realiza actos de investigación en sede policial, el asistente en función fiscal también puede apoyar proyectando providencias. ¿Cuándo va a proveer? Cuando presentan escritos. Los abogados presentan escritos. Como presentan escritos, el asistente en función fiscal tiene que proveer. Además, la resolución de Fiscalía de la Nación señala, cuando señala las funciones del asistente de función fiscal, establece claramente que el asistente en función fiscal es el que custodia la carpeta fiscal cuando está en sede fiscal, ¿no? Es el que tiene que foliar la carpeta fiscal, debe estar debidamente foliado. Es el que se encarga de notificar y se encarga también, o mejor dicho, puede, bajo la orden o el mandato del fiscal que está a su cargo o de su superior, lo que tiene que hacer la asistente de función también es, puede ir a la sede policial, revisar las carpetas, puede ir a la sede judicial, revisar también los actuados, y entonces el asistente de función fiscal tiene que también conocer y saber qué es lo que tiene que verificar cuando concurre en una instancia policial y qué es lo que debe verificar cuando concurre en una instancia judicial. También cuando va a la instancia policial, de repente el policía le da cuenta y le dice, doctora, han presentado escritos. Entonces el asistente de función fiscal dará cuenta al fiscal de manera inmediata. Puede concurrir a la dependencia fiscal o también en nivel sede policial, puede hacer el proyecto de providencia, proveer el escrito. La providencia es aquel acto o aquel documento que provee los escritos, que impulsa la investigación a través de las providencias.
el abogado está pidiendo recabar declaración de un testigo, señala la pertinencia y utilidad, y luego señala los domicilios del testigo. Entonces, como se está investigando a nivel policial, el asistente de función fiscal proyectará el escrito, luego el fiscal lo firma y inmediatamente se programa esa diligencia. También el asistente en función fiscal podrá realizar también actas. Cuando va a una inspección fiscal, cuando se realiza una inspección fiscal, entonces el asistente en función fiscal a veces acompaña al fiscal y comienza a redactar el acta. Y el fiscal tendrá que dictarle también el acta o enseñarlo cómo se realizan las actas. Si es que concurre en una instalación policial y hay alguna circunstancia que ocurre, también levantará un acta. Porque los fiscales, nuestra actuación como fiscal es a través de actas fiscales, ¿verdad? Entonces, para que se tenga en cuenta la labor del asistente en función fiscal, es una labor igual del fiscal, porque el fiscal le va casi igual, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que realiza el fiscal va a hacer el asistente en función fiscal. Lo único que no va a poder hacer es firmar algunos oficios, porque el fiscal sí lo puede firmar, el fiscal adjunto, pero el asistente no puede pues, firmar un oficio, tendrá que firmar el mismo fiscal, pero tiene que hacer los proyectos. Lo que no va a poder hacer el asistente en función fiscal es ingresar a una audiencia y sustentar un requerimiento. Eso no va a poder hacer el asistente de función fiscal, para eso está el fiscal. Pero los documentos, elaborar los documentos, para eso está el asistente en función fiscal. Por eso es que consigné en cuanto a diligencias preliminares para entender que todos los actos de investigación que se realizan en diligencias preliminares, que son actos urgentes inaplazables, ¿verdad? Será el fiscal con apoyo del asistente en función fiscal. Todos esos actos de investigación tienen que hacerse respetando derechos fundamentales del investigado, corriéndole traslado al investigado de la apertura de diligencias preliminares, de los hechos que se le atribuyen, poniendo en el conocimiento de los actos de investigación que se van a realizar, las fechas que se van a realizar y poniendo en conocimiento de cada uno de ellos. Al finalizar, pues, el personal policial, el investigador policial, lo que hará es remitir el informe a la fiscalía y el fiscal decidirá, pues, si es que formaliza investigación preparatoria, archiva la investigación, eso ya decidirá el fiscal. Y ahí también emitirá el proyecto, el asistente de función fiscal, un proyecto de archivo, una disposición de archivo, podrá también realizar un proyecto de formalización de investigación preparatoria. ¿Y por qué es relevante también que el asistente de función fiscal sepa lo que es el derecho procesal penal? Porque cuando realiza el archivo, tiene que saber cuáles son los fundamentos, cuáles son las razones que debe archivar. Si es que hay suficientes elementos de convicción o hay elementos de convicción que ya ameritan para una investigación preparatoria, o quizás durante las diligencias preliminares se inició investigación contra los que resulten responsables porque aún no se había identificado al sospechoso, y luego de los actos de investigación ya se logró identificar y ya se tiene plenamente identificado a la persona, y hay elementos para vincularlo como investigado, como el autor del hecho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se emite la disposición de formalización de investigación preparatoria. Entonces el asistente de función fiscal también tendrá que conocer y tiene que saber que cuando ya está plenamente individualizado se puede formalizar investigación preparatoria. Crean ustedes, colegas, que ha ocurrido y ocurre en la cual el fiscal formaliza investigación preparatoria contra los que resultan responsables. Fíjense ustedes, eso no puede darse. ¿Por qué? Porque para formalizar la investigación preparatoria tiene que haberse individualizado al investigado, ¿verdad? Ahora, el Código Procesal Penal también protege a la víctima o al agraviado, a quien se considera agraviado, cuando presenta su denuncia, cuando pone en conocimiento de la noticia criminal, en este caso a la fiscalía. Porque si el fiscal archiva de manera liminar,
¿qué oportunidad tiene esta persona que ha denunciado un hecho delictivo? Elevación de actuados, para que su superior jerárquico, un fiscal superior, revise la elevación de actuados y en caso que él considere que no debe archivarse liminarmente y si debe realizarse actos de investigación, ordena al fiscal de inferior grado que realice actos de investigación, que aperture diligencias preliminares. Igualmente, cuando apertura diligencias preliminares y archiva el fiscal, entonces la persona que ha denunciado o el agraviado que hace también puede presentar su elevación de actuados y el fiscal superior dispondrá si es que debe formalizar investigación preparatoria, debe ampliar la investigación por un plazo adicional, pero le da la oportunidad al denunciante. Cualquier persona que haya denunciado el hecho, recuerden ustedes que cualquier persona puede denunciar un hecho y esa persona que ha denunciado el hecho puede elevar actuados. ¿Por qué? Porque no está conforme con la actuación del fiscal y si es agraviado con mayor razón. Ahora, ¿se podrá formalizar investigación preparatoria contra personas por identificar? Claro, claro que sí, se puede realizar. ¿Por qué? Porque se está vinculando un hecho contra una persona, pero aún no se ha identificado al agraviado, se puede formalizar. Por eso es que el asistente en función fiscal tiene que conocer a estas figuras. ¿Para qué? Para que pueda elaborar su proyecto de disposiciones, providencias o requerimientos. Una vez que el fiscal formaliza investigación, realiza actos de investigación, el fiscal podrá emitir, pues, al culminar la investigación, la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Esa disposición de conclusión de investigación preparatoria también podrá elaborarlo el asistente en función fiscal, podrá proyectar. ¿Y cuándo va a concluir la investigación preparatoria? Cuando se han vencido, ¿verdad? Los 120 días de plazo que se ha establecido. Son 120 días. El asistente en función fiscal tiene que saber, tiene que aprender la parte procesal, porque dentro de los transcurridos 120 días, y si es que ha prorrogado, puede también el asistente de función fiscal elaborar el proyecto de prórroga de investigación preparatoria. Entonces el fiscal, asistente de función fiscal, revisa los actos, la carpeta fiscal, y dice que acá se advierte que falta realizar actos de investigación, da cuenta al fiscal y el fiscal dirá, bueno, hazte un proyecto de prórroga de formalización. Entonces, ese proyecto, esa prórroga puede proyectar también. ¿Por cuántos días? 60 días, ¿verdad? En un plazo común, un plazo normal. Entonces, el asistente de función fiscal tendrá que conocer los plazos procesales también. Por eso es relevante o es importante y prescindible que el asistente de función fiscal conozca del derecho procesal y el derecho penal. Y luego que ha concluido la investigación, que ha emitido la disposición de conclusión, entonces el fiscal podrá, perdón, el asistente de función fiscal, ¿qué es lo que debe hacer? Es elaborar el proyecto de requerimiento. Cuando se concluye la investigación preparatoria, lo que el fiscal emite es un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento o también emite un requerimiento mixto. Entonces, el asistente de función fiscal tiene que conocer los plazos, una vez concluido la investigación preparatoria, para emitir estos requerimientos. Son 15 días de plazo. Entonces, el asistente de función fiscal estará alerta. Si ya emitió la disposición de conclusión de investigación preparatoria, el fiscal ya se firmó, ya se puso en conocimiento de las partes, las disposiciones se ponen en conocimiento de las partes, los requerimientos se ponen en conocimiento de la autoridad judicial, en este caso el Poder Judicial, el juez de investigación preparatoria, y es el juez de investigación preparatoria que notifica con el requerimiento a las partes. ¿Ya? Las disposiciones tiene que notificar el fiscal, por lo tanto el asistente en función fiscal tiene que realizar la notificación de sus documentos. Entonces, una vez notificado la disposición de conclusión de investigación preparatoria, y el fiscal ya concluyó la investigación, ya no va a realizar actos de investigación, entonces va a formular requerimiento acusatorio. Entonces el asistente en función fiscal, el fiscal luego de revisar los actuados, dirá, asistente, proyéctame un requerimiento acusatorio en este caso, proyéctame un requerimiento de sobreseimiento o proyéctame un requerimiento mixto. Requerimiento acusatorio total, cuando si son 2 investigados, se está acusando contra los 2 investigados, si es un hecho, 2 hechos, 3 hechos, contra todos los hechos que se han investigado, entonces es un requerimiento acusatorio completo, total, porque se está atribuyendo contra todos los investigados en agravio de todas las personas que han sido considerados agraviados en la investigación y contra
y respecto de todos los hechos que se han investigado, ¿verdad? Un hecho, dos hechos, tres hechos. Pero si es que emite un requerimiento de sobreseimiento es porque seguramente el hecho en la investigación logra determinar el fiscal de que, según la investigación, de los elementos de convicción, se tiene que el hecho no se realizó, que es atípico, no puede atribuirse de repente al imputado, se extinguió la acción penal, es decir, no puede atribuirse al imputado, porque de repente se investigó contra Jorge Pérez Gutiérrez y resulta que Jorge Pérez Gutiérrez en esas fechas estaba en otro lugar. De los elementos de convicción se advierte, se puede establecer que evidentemente no es esta persona, ¿no? En la investigación de repente se puede establecer de que se dijo que los hechos ocurrieron un 10 de marzo, pero el 10 de marzo la persona que está investigada estaba dictando una conferencia. ¿En dónde? En España. Una persona no puede estar en dos lugares a la vez, entonces no se puede atribuir estos hechos a esta persona. Puede ser otro el que lo cometió, pero no se logró pues individualizar, identificar. Entonces se tiene que sobreseer la causa, ¿verdad? Igual puede emitir un requerimiento mixto. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Por qué? Entonces, en el requerimiento mixto puede ser que sobre determinadas personas de 5 a 4 se le acusa, a uno se pide el sobreseimiento. Respecto de 4 o 5 hechos, de un hecho se acusa, de los otros hechos se sobresee. Respecto de varios agraviados, en agravio de 3 personas, ejemplo, se está acusando, pero respecto de los otros no son agraviados, de los actos de investigación reflejan que no tiene nada que ver en el hecho, que ellos no son los afectados, entonces se sobresee sobre ese extremo. Entonces, el asistente en función fiscal, ¿qué hará? Lo que va a hacer es proyectar este tipo de requerimientos, ¿verdad? Por eso es que es importante que el asistente en función fiscal conozca y esas son las labores que va a realizar. En la audiencia de preliminar de control, luego de emitir estos requerimientos, va a haber pues una audiencia de control, el control de acusación, en la cual se va a dar el control formal y sustancial y de sobreseimiento. ¿Cuál será la labor del asistente en función fiscal allí? Allí ya es una labor más del fiscal. El fiscal es el que va a realizar la sustentación en esta audiencia, pero el asistente en función fiscal, que lo ha apoyado a investigar, que conoce el caso, también podrá estar ahí al costado del fiscal, facilitándole la documentación. Cuando el asistente de función fiscal presenta el requerimiento acusatorio y remite copias certificadas de los elementos de convicción que el Ministerio Público está sustentando su acusación, los medios de prueba que está ofreciendo para actuación en juicio oral, entonces el asistente de función fiscal tiene que sacar pues una carpeta falsa del requerimiento y los elementos de convicción que acompañan al requerimiento. Y el día de la audiencia, ¿qué tiene que hacer el asistente de función fiscal? Tiene que facilitarlo al fiscal para que éste pueda oralizar su requerimiento. Pero no lo va a hacer ese mismo día, ¿no? Tiene que hacer días antes. Y para eso el asistente de función fiscal, ¿qué tiene que hacer? Llevar, manejar y controlar la agenda del fiscal, la agenda de las audiencias. Ahora con el Google Meet, perdón, con el Gmail, tenemos un área que podemos establecer un calendario y en ese calendario podemos nosotros agendar las audiencias, los días, las fechas, poder diferenciar en colores las audiencias. En caso mi asistente, por decir, trabaja es que hace, registra a través de ese calendario las audiencias judiciales, las audiencias a nivel fiscal, las audiencias a nivel policial con distintos colores. En las audiencias judiciales carga los requerimientos, carga las notificaciones que nos hacen llegar del Poder Judicial y carga en digital la carpeta falsa. ¿Para qué? Para que el fiscal el día que ingresa a su audiencia tenga toda la información allí. Además, lo que tiene que hacer el asistente de función fiscal también proporcionarlo al fiscal una carpeta falsa. 2 días, 3 días con anticipación. Decirle, fiscal, tiene audiencia tal día, tal hora. Esta es la carpeta para que se prepare. En las fiscalías comunes, colegas, no es como las fiscalías especializadas. En las fiscalías comunes tenemos 5, 4 audiencias al día. Audiencias de tutelas de derecho, ejemplo. ¿Por qué? Porque en la investigación el fiscal no ha respetado derechos fundamentales del investigado. El investigado plantea audiencia de tutelas de derecho. De repente, el fiscal no ha emitido su pronunciamiento dentro del plazo.
se ha vencido el plazo de investigación preparatoria y sigue investigando el fiscal. Plantearán un control de plazo, el abogado defensor. Entonces habrá una audiencia de control de plazo. Recuerden, colegas, que para todo es una audiencia, hoy con este nuevo sistema procesal. ¿Por qué? Porque prima la contradicción, prima la igualdad de armas, prima este debate que tiene que haber entre las partes, entre el abogado y el fiscal, y un juez tercero que tiene que resolver. Entonces, el asistente de función fiscal les dará alerta para darle al fiscal o informarle al fiscal qué audiencias es el que tiene, qué día está programado, qué fechas está programado. Y esa es la función del asistente de función fiscal, para apoyar en todo momento al fiscal. Por eso es que en las audiencias de control, la función del fiscal es, del asistente de función fiscal, es estar atento la hora de la audiencia, hacerle recordar al fiscal que tiene audiencia, apoyarlo al fiscal con el falso de la carpeta o el falso del requerimiento acusatorio y sus anexos. Y por eso es que el asistente de función fiscal debe estar alerta en todo momento. Ahora, una vez que pasa esta etapa de control de acusación, la etapa de control de acusación, colegas, es una etapa en la cual el juez va a sanear el proceso. Si el juez encuentra en el requerimiento acusatorio que el hecho no puede atribuirse al investigado, pese a que hay un requerimiento acusatorio, hay alguna causal de sobreseimiento, el juez de oficio va a sobreseer la causa. Y entonces, al sobreseer la causa, o también el juez lo que podrá hacer es elevar en consulta al fiscal superior, y el fiscal superior evaluará los actuados y si considera devolverá al fiscal provincial para que pueda emitir un requerimiento acusatorio. Y si que está conforme, devolverá, pues, ¿no? Y el juez emitirá el requerimiento, perdón, la resolución, el auto de sobreseimiento. Entonces, hasta esta etapa, colegas, ha sido la carpeta o el expediente, la carpeta que ha tenido control el fiscal. Ha recolectado actos de investigación y él ha tenido la carpeta en todo momento. Y el custodio ha sido el asistente de función fiscal de esa carpeta, porque tiene el que custodia, el responsable de la custodia de la carpeta fiscal es el asistente de función fiscal. De esta etapa en adelante, después del control de acusación, en adelante, ya se forma, si es que pasa a una etapa de juicio oral, de juzgamiento, si es que el juez en etapa de audiencia de control de acusación considera que la acusación está correcta, está completa, pasa el filtro de un control material y formal o sustancial, perdón, entonces lo que va a hacer el juez es emitir el auto de enjuiciamiento. Y ese auto de enjuiciamiento va a contener cada uno de los medios de prueba que van a ser actuados en juicio oral. Todo lo que han sido ofrecidos por el fiscal y por el abogado defensor, o por las partes en el proceso. La parte agraviada también ofrece sus medios probatorios, el tercero civilmente responsable, todos ofrecen su medio. La parte agraviada pues se ha constituido como actor civil, pues, ¿no? El actor civil se constituye en la etapa de investigación preparatoria. Entonces, con el auto de enjuiciamiento, se crea un nuevo expediente, se crea un expediente ya judicial, y ya deja de tener poder de la carpeta el fiscal, y ya pasa, porque los originales de los actos principales de investigación, de los que han sido admitidos en la etapa de saneamiento, lo que contiene el auto de enjuiciamiento es el que el fiscal remite los originales al juez. Y el juez, dentro de las 48 horas, remite estos actuados, este nuevo expediente que se forma, el cuaderno de debates, al juzgado colegiado o al juzgado unipersonal, según corresponda. Pena mayor de 6 años, juzgado colegiado, 3 jueces lo componen. Pena menor de 6 años, juzgado unipersonal, un solo juez lo compone. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que ya esa carpeta, perdón, ese expediente va a tener otra numeración. Recuerden ustedes que cuando les comentaba que la carpeta fiscal, el asistente de función fiscal debe foliarlo
debe tener foliado, ordenado la carpeta fiscal. Ahora, este nuevo expediente o este cuaderno de debates, lo que va a ocurrir va a tener una nueva foliatura. Entonces, cuando el juez colegiado unipersonal emite el auto de citación para juicio oral, entonces lo que tiene que hacer es el asistente en función fiscal también puede trasladarse hasta el colegiado, trasladarse al juzgado unipersonal y verificar, sacar copias, revisar cuál es la nueva foliatura de ese expediente judicial, ¿verdad? ¿Dónde está foliado los elementos de convicción o los medios de prueba que se han ofrecido, que van a ser actuados en juicio oral? ¿Por qué? Porque en la etapa del juicio oral, en la actuación probatoria, el juez en alguna etapa dirá, Ministerio Público, oralice el medio probatorio o tal documental. Y el fiscal va a estar buscando, señor juez, voy a oralizar, ejemplo, voy a oralizar el acta de intervención policial que obra folios 15. Y el juez le va a decir folios 15, perdón, si el cuaderno de debate no está en el folio 15. Acá, señores, otro expediente. Y usted está diciendo folio 15. Aquí está en el folio 20. Entonces, el fiscal tiene que conocer. De lo contrario, van a llamarle la atención, ¿verdad? Pero para eso, como el fiscal está en audiencias, está realizando actos de investigación, el asistente en función fiscal podrá trasladarse al juzgado colegiado días antes de la audiencia, poder pues hacer lectura de este expediente judicial, sacar copias, tomar nota de las partes relevantes y luego ponerlo en conocimiento del fiscal para que el fiscal se prepare para el juicio oral. Porque si el fiscal va a realizar esta acción, o sea, va a tener que ir al juzgado colegiado o al juzgado unipersonal, buscar el expediente, él mismo tomar lectura, sacarle copias, verificar la foliatura, imagínense ustedes, está perdiendo tiempo, ¿verdad? Porque tiene un personal de apoyo que puede hacerlo, porque el fiscal tiene que utilizar su tiempo también para realizar acciones que sean de vital importancia, donde él tiene que participar, inspecciones técnicas, las inspecciones fiscales, por decir, en casos de usurpación. No lo va a delegar eso al asistente de función fiscal. Si bien es cierto, ustedes dirán, sí, pero usted ha dicho de que puede elaborar actas el asistente de función fiscal. Sí, pero no lo vas a mandar a una inspección fiscal. Una inspección fiscal tiene que hacerlo el propio fiscal. Un levantamiento de cadáver, también se levanta actas. No lo vas a mandar a un levantamiento de cadáver solamente al asistente de función fiscal. Tiene que estar el fiscal presente. Entonces, el fiscal no va a dejar de ir levantar un cadáver por ir sacar copias en el colegiado o en el unipersonal cuando tiene un asistente que puede hacerlo. Por eso el asistente de función fiscal cumple un rol fundamental con este nuevo sistema, porque es un apoyo del fiscal y trabaja con el fiscal adjunto. Por eso es que hay que tener en cuenta siempre esta labor fundamental del asistente en función fiscal. Ustedes, colegas, que seguramente desean postular a la fiscalía, desean ser parte de la institución, entonces tienen que comenzar a revisar cada una de las instituciones jurídico-procesales que regulan nuestro Código Procesal Penal, tienen que comenzar a revisar los plazos, comenzar a revisar también el Código Penal, las instituciones, la teoría del delito, verificar, ¿no? La parte especial, los tipos penales. ¿Por qué? Porque ustedes van a coadyuvar al fiscal en cada uno de los... Imaginen que el fiscal diga, vamos a aperturar diligencias preliminares respecto a un determinado caso. Y ustedes advierten y dicen, sí, pero doctor, este caso es atípico. Por esto, por esto, por esto. Entonces ya ayudan al fiscal. Es más, el fiscal también no es que lo sabe todo. Puede ser con asistente de función fiscal ingrese a la institución y conozca muy bien la parte dogmática del derecho penal, conozca muy bien la parte procesal. Es un complemento, es lo mejor que le puede pasar al fiscal, porque ese va a ser un asistente, pero que el fiscal también puede aprender de él. Ambos van a aprender siempre mutuamente. En el derecho no es que alguien lo sabe todo. El derecho es tan amplio, el derecho penal, el derecho procesal, hay instituciones jurídicas que debemos conocer,
es una institución jurídica. El derecho procesal que tenemos nosotros es diferente, no es acusatorio puro, tampoco es un sistema de repente inquisitivo, sino es un sistema acusatorio, adversarial y además garantista. Entonces, es un sistema procesal que nos permite realizar nuestras funciones como fiscales. Pero ustedes como asistente de función fiscal, los que vayan a postular como asistente de función fiscal, los que sean asistentes de función fiscal, tienen pues, que también contribuir, si es que conocen, con el fiscal. ¿Para qué? Para que hagan una buena investigación, respeten derechos, tengan en cuenta siempre los plazos procesales, siempre tengan la mejor atención a los usuarios. También son el reflejo de la institución. Lo que ustedes hagan o digan en sus labores va a ser observado por los usuarios. Jamás maltraten pues a los usuarios, tengan el tino de atenderlos. Tienen que tener también paciencia para atenderlos, orientarlos, explicarlos, pero si desconocen del derecho, no conocen cómo es el proceso, ¿cómo lo van a explicar al usuario? Si el usuario viene y les pregunta, ¿en qué estado está mi investigación? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ustedes no lo van a poder orientar. Y el fiscal no está en la oficina, está realizando labores de campo como asistentes en función fiscal. ¿Qué harán? Le dirán, ¿sabe qué, señora? Regrese otro día. Imagínense una persona, como ocurre, vienen a veces desde Chimbote o de cualquier parte del Perú hasta Lima, Lima Sur, a preguntar por un caso. Imagínense que el asistente en función fiscal le diga, no sé, señora, yo no lo puedo orientar, eso lo va a tener que hacer el fiscal, no lo puedo atender. No, el asistente de función fiscal para eso tiene que comunicar al fiscal y luego darle la orientación a las partes. Una persona no va a trasladarse puede tan lejos para no tener ninguna información y retornarse, ¿no? Tanto hay personas que no tienen los recursos y así tengan los recursos. O sea, la atención tiene que ser igual para todos, tengan o no tengan los recursos. Como asistente de función fiscal o como fiscal siempre tienen que estar presto a atender a la ciudadanía, a los usuarios, porque eso también refleja lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público no es que por el hecho que eres fiscal no significa que seas serio, no converses con las partes, no quieras orientarlo de manera adecuada, no tengas un trato. Una persona discapacitada llega de repente a un edificio, en caso de nosotros estamos en el 4º piso, entonces tienes que bajar a atenderlo. Para eso tienes que buscar las formas, mecanismos de poder recabarle su declaración en el 1er piso, escucharlo en el 1er piso, darle la atención, la entrevista en el 1er piso. Tienes que ver las formas, tienes que tener la forma de atención. No puedes agarrar y decirle simplemente, ejemplo, el asistente de función fiscal, tiene doctor, tiene una entrevista y el usuario le comuniqué que suba, pero hasta ahora no llega. No sé qué ha pasado. No, el asistente en función fiscal tendrá que priorizar, verificar, evaluar un espacio, un escenario, donde va a atender el fiscal al usuario. El asistente en función fiscal tiene que estar alerta también en las formas de atención que va a realizar a los usuarios. Eso también es la labor propia de un asistente en función fiscal. Lo que se debe evitar siempre es maltrato también a los usuarios. Aquellos que quieren trabajar en la institución tienen que también tener en cuenta esos puntos. Ahora, en el juicio oral, como ya les dije, de manera nada más de conocimiento, y esto ya lo van a tratar. ¿Y por qué lo trato de manera general nomás? Es porque más adelante los colegas van a desarrollar, uno va a desarrollar la investigación preparatoria, y el otro va a desarrollar diligencias preliminares en la investigación preparatoria. Hay otro doctor que va a desarrollar la etapa intermedia. Hay otro doctor que va a hablar solamente del proceso especial de incoación del proceso inmediato. Hay otro doctor que va a hablar del juzgamiento. Entonces, ustedes van a poder recibir, ¿no?, la clase de manera detallada de cada una de estas instituciones procesales. Yo lo tomo de manera general, ¿por qué? Porque lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan más o menos la labor que cumple el asistente en función fiscal durante el desarrollo de toda la etapa del proceso. Desde el momento que se recolecta actos de investigación, desde el momento de la etapa intermedia, desde el momento del juzgamiento. En el juzgamiento, ya allí el asistente en función fiscal apoyará pues al fiscal, porque el juzgamiento se da con la etapa inicial, alegatos de apertura, etapa de actuación probatoria,
y luego los alegatos finales, deliberación y sentencia. Entonces, cuando haya alegatos de apertura, cuando nos citen a juicio oral, entonces el asistente de función fiscal, primero, tendrá que coadyuvar al fiscal para notificar, porque el fiscal tiene que llevar sus medios de prueba, ¿verdad? Tiene que llevar sus testigos. Si bien es cierto, el juzgado es el que tiene que notificar, pero el fiscal tiene que asegurarse de que sus testigos tienen que llegar a juicio. Entonces el asistente de función fiscal apoyará a realizar las llamadas a sus testigos para que estos testigos puedan ir a juicio, asegurarse de que el testigo va a ir a juicio. ¿Ve? Ahí también es otra labor fundamental que tiene que realizar el asistente de función fiscal conjuntamente con su fiscal. El día del juicio concurrirá con su fiscal, si es que así el fiscal lo estima pertinente, y en la cual le apoyará, pues, revisando algunos apuntes, algunas anotaciones. De repente el asistente de función fiscal conoce un poco más de la carpeta fiscal, porque el fiscal ha tenido más audiencias y ha tenido poco tiempo de revisar los pormenores, entonces el asistente de función fiscal tendrá las anotaciones, de repente, de algunos datos y estará al costado del fiscal, de repente, apoyándolo. También quizás sea un asistente de función fiscal que puede coadyuvar con el fiscal y le diga, doctor, yo le voy a elaborar sus alegatos de apertura. Eso sí no es obligación, eso lo tiene que hacer el fiscal. Pero si el asistente de función fiscal tiene iniciativa, quiere aprender y conoce el caso, puede también elaborar algunos alegatos de apertura, ¿no? Y darlo al fiscal. El fiscal de repente se lo aprueba, será un apoyo fenomenal para el fiscal, un gran apoyo para que pueda desarrollar sus funciones el fiscal. Y el fiscal estará en juicio oral con unos buenos alegatos de apertura. En la actuación probatoria, allí también el asistente lo apoyará con las carpetas, a veces por la naturaleza de la investigación, son 6, 8, 10 tomos. Entonces allí el asistente en función fiscal ayudará al fiscal, ¿no? Con las diapositivas que va a proyectar al juicio oral, de repente al colegiado, verificando los folios en donde se encuentran los medios probatorios y todo lo que corresponde en la actuación mismo del juicio del fiscal, porque el fiscal es que va a oralizar, pero el asistente en función fiscal será de gran ayuda, ayudándole con, valga la redundancia, revisando los documentos, teniendo a la mano algunas anotaciones que previamente han estudiado con el fiscal, que el fiscal, como está oralizando, va a necesitar siempre ese brazo derecho que de alguna manera le ayude a alcanzar un documento, alguna jurisprudencia, alguna anotación de algún autor, ¿no? Que el fiscal necesita para ese momento para sustentar, justificar o defender su posición, estará a su mano derecha el asistente en función fiscal. Estas son las funciones del cargo del asistente en función fiscal. La resolución de la Fiscalía de la Nación 1110-2020 del 7 de octubre de 2020 señala lo siguiente. Las funciones del cargo de asistente de función fiscal son las siguientes. Elaborar los proyectos de providencias, disposiciones, requerimientos, oficios por orden fiscal, quien debe instruir sobre sus lineamientos y fundamentos, siendo responsable de la numeración correlativa que corresponde. El asistente de función fiscal es responsable de la numeración de los documentos, ¿ya? Por eso es que él elabora los proyectos, acá está, de providencias, disposiciones, requerimientos, tal cual se les he ido explicando en el desarrollo de la clase. También el asistente de función fiscal coadyuva en la recopilación, procesamiento, análisis de información de los casos por orden del fiscal, bajo su supervisión, siempre con supervisión del fiscal. También gestiona y recabe información por orden verbal o escrita del fiscal ante las diversas instituciones públicas o privadas, incluyendo la revisión de actuados en el Poder Judicial y Policía Nacional. Eso ya también los he explicado. Ingresa y verifica la información de los casos en el sistema informático y mantenerlo actualizado. Nosotros en la Fiscalía tenemos un sistema informático en el cual se carga las aperturas, se carga las providencias, se carga los requerimientos, toda actuación fiscal se registra en el sistema. Entonces tiene que estar actualizado el sistema. Esas son las funciones del asistente en función fiscal. Conformar, organizar, custodiar, foliar, clasificar según su estado las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos que lo requieran. La carpeta fiscal comprende de una carpeta principal, luego tiene cuadernos auxiliares y tiene su carpeta auxiliar.
La carpeta principal consta de todos los actos de investigación que se realizan, disposición de apertura, los elementos de convicción que se recaban, los oficios que se realizan. Ello consta en el cuaderno o en la carpeta principal. En cuanto a la carpeta auxiliar, allí van los cargos de notificación, los cargos de los oficios. Para eso hay una carpeta auxiliar y tiene que estar debidamente foliado de uno hacia adelante. Igual la carpeta principal tendrá otra foliatura independiente a la carpeta auxiliar. También tendremos cuadernos de prisión preventiva, cuadernos de confirmatoria de incautación, cuadernos de levantamiento de secretos de comunicación, cuadernos de cada acto que se va a realizar, también se va formando cuadernos, ¿ya? Entonces, esos cuadernos también deberán estar debidamente separados, identificados y también foliados. Y la parte relevante que tiene que quedar claro para aquella persona que es asistente en función fiscal o que quiere ser asistente en función fiscal, que tiene que ordenar una carpeta fiscal y tiene que custodiar. Y la parte relevante, fundamental, es que tiene que custodiar la carpeta fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que dependerá, si es que se pierde una carpeta fiscal, va a asumir responsabilidades administrativas al respecto. Debe evidentemente estar foliado, clasificar según el estado, algunos agrupará lo que están en investigación, diligencias preliminares, agrupará la que están en investigación preparatoria, agrupará la que están en etapa intermedia y luego identificará qué casos están en juzgamiento. Deberá tener debidamente clasificado, ¿verdad? Eso es la función del asistente de función fiscal. No es una tarea tan sencilla, aquellos que quieran ser asistente de función fiscal, pero es todo lo que tienen que saber. Entregar los depósitos administrativos, vouchers similares respecto a la presión civil a los beneficiarios. Para ello deberá pues realizar también documentos, ¿verdad? Custodiar las evidencias y bienes relacionados con los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente. La labor de custodio del asistente en función. Miren qué tanta responsabilidad del asistente en función fiscal. Apoyar en la redacción de actas bajo dirección fiscal. Elaborar y mantener actualizada la agenda fiscal. Eso es lo que yo les comentaba, les decía. También está en sus funciones. Apoyar al fiscal en la recepción de denuncias fiscales. El fiscal está de turno. Si el fiscal está de turno, va a tener que recibir denuncias, ¿verdad? De manera directa en sede, en el despacho fiscal. Si una persona viene a presentar una denuncia, el fiscal está levantando cadáver, el fiscal está realizando inspecciones por labores propias del turno fiscal, o está en cualquier otra diligencia, el asistente en función fiscal puede recepcionar, ¿verdad?, las denuncias. Puede recepcionar las denuncias de paro. Además de apoyar en los proyectos, apoyar en todo lo que el fiscal lo requiera, también el asistente en función fiscal puede estar recibiendo las denuncias de paro. Generar las cédulas de notificación, citaciones, encargándose de su notificación, verificando el cumplimiento dentro del plazo de ley. Nosotros tenemos un sistema de generador de notificaciones a través que son virtuales, en la cual ingresas con un usuario del fiscal, luego puedes cargar las disposiciones, también se puede utilizar una parte en la cual está citaciones, se llena datos y a través del sistema se cita. Eso va al central de notificaciones. En el central de notificaciones hay un grupo de personas, hay un personal administrativo, quienes se encargan de salir a notificar a los distintos distritos, distintos lugares donde está dirigido la notificación. Luego retornan, ellos lo que hacen es digitalizar, suben al sistema de generador de notificaciones y luego el asistente de función fiscal que tiene que hacer es verificar. Una vez que ha notificado, después de unos días tendrá que revisar el sistema, imprimir los cargos de notificación debidamente diligenciadas, y las que no están debidamente diligenciadas también tendrá que imprimirlos, porque si es que el investigado no ha sido encontrado a su domicilio, tendrá también que avisarlo al fiscal. ¿Para qué? Para que el fiscal pueda notificar vía edicto, reprogramar las diligencias y notificar vía edicto. También tiene que encargarse de notificaciones que también se puede hacer mediante correos electrónicos, conforme existe una autorización por parte por las partes, mejor dicho. Apoyar en las labores de turno fiscal, conforme la necesidad del servicio, también podrá hacer, ¿no? Apoyar las labores del turno fiscal, es decir,
No es que el asistente de función fiscal termina su turno o termina sus labores 4:45 y se va a su domicilio, ¿no? Los turnos fiscales no son de todos los días. Naturalmente son un día o 2 veces cada 20 días, al menos lo que se maneja en la corporativa de Chorrillos. Entonces, en esas 2 oportunidades, que toque de repente una vez a la semana o 2 veces a la semana después de 20 días, entonces el asistente de función fiscal tiene que apoyar la labor del turno fiscal. El fiscal tiene muchos detenidos, tiene que elaborar actas, tiene que elaborar disposiciones, de repente de inhibición. Hay un caso que tiene que ver con San Juan de Miraflores y ha ocurrido el hecho en San Juan de Miraflores, pero el policía lo comunicó al fiscal de Chorrillos. Entonces tiene que emitir una disposición de inhibición, de investigación. Tiene que inhibirse porque no es competente. No ha ocurrido dentro de su jurisdicción. Elaborará el proyecto pues, de disposición de inhibición el asistente en función fiscal. También podrá apoyar, sacarle copias, si va a presentar una prisión preventiva el fiscal. Entonces tendrá que sacar copias, certificarlas. Todas las labores que son propias del turno fiscal, también tendrá que apoyar el asistente en función fiscal. No es que a las 4:45 tiene que irse, dentro de sus funciones está. El fiscal le podrá pedir que lo apoye y como es sus funciones tendrá que hacerlo. Certificar las copias que disponga el fiscal. Los abogados piden copias certificadas, las instituciones a veces piden copias certificadas, las carpetas fiscales de investigación, a veces otras fiscalías piden copias certificadas. El asistente de función fiscal tendrá que certificar esas copias a fin de ser remitidos al solicitante. Y cualquier otra función que pueda pues ser requerido por el fiscal, el asistente de función fiscal tiene que estar presto para poder apoyar. Muy bien, señores, con esto se ha culminado la clase el día de hoy. Espero poder haber llegado a ustedes, que la mayoría haya comprendido las labores del asistente en función fiscal. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Agradecidos de manera sincera al doctor, agradecimiento de manera sincera al doctor por su valiosa exposición. Ahora sí, abrimos el espacio para las preguntas. Pueden enviarlas a través de Zoom o si utilizar la manito de manera virtual para hacer el uso de la palabra. También justo hemos verificado que durante su exposición hubo una solicitud, hubo una consulta, indican previamente, dice literal. Ante ello, como abogado defensor, solicitaría la nulidad de dichas diligencias, doctor. Todos los documentos proveídos se deben notificar a las partes, por ejemplo, actas de entrevista única y pericias. Muy bien, gracias. Cuando se han realizado actos de investigación vulnerando derechos fundamentales sin correr traslado a las partes dentro del plazo que establece la norma, entonces podrán ir pues en tutela de derechos. Seguramente el que pregunta es un abogado, ¿verdad? Entonces, tutela de derechos. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado derechos fundamentales. Parto nuevamente. Nuestro Código Procesal Penal es garantista. ¿Y qué significa garantista? Respetar los derechos fundamentales del investigado. Si en la actuación fiscal se ha realizado sin respetar los derechos fundamentales del investigado, ¿qué es lo que va contra ello? Tutela de derechos. Artículo 71 del Código Procesal Penal regula todos los derechos del investigado. Dice derechos constitucionales, además. Ahora, aquellos que tienen su vía propia, como el caso del control de plazos, si el fiscal sigue investigando pese a que ha vencido el plazo, entonces, ¿qué tiene que ir? Mediante control de plazos. Lo otro es, cuando se proveen, las providencias se tienen que notificar siempre en cuando sea, por decir, aquellos que van a impulsar el proceso, pero que es de alta relevancia para ambas partes. ¿Cuáles serían? Si es que presento un escrito reprogramando declaraciones, señala que no he podido concurrir tal fecha, necesito que me reprogramen. Esa providencia hay que notificar a ambas partes. ¿Por qué? Para que tengan conocimiento de que se va a realizar actos de investigación. Otro, se apersona un abogado, ¿verdad? En el proceso. Entonces, ese apersonamiento hay que notificar a todas las partes. No solamente a la parte que está asesorando el abogado, sino a todas las partes. ¿Por qué? Porque puede haber conflicto de intereses.
De repente el abogado que ahora está asesorando al investigado, anteriormente ha estado asesorando al agraviado y el fiscal no se ha dado cuenta, no se da cuenta, entonces la otra parte puede poner en conocimiento del fiscal. De repente hay otro tipo de conflicto de intereses, entonces tiene que correr ese traslado a las partes para que puedan observar al respecto. En cuanto a las pericias, las cámaras Gesell, correcto. La cámara Gesell, la actuación de la cámara Gesell se corre traslado a las partes. ¿Por qué? Porque la cámara Gesell, conforme a la ley 30364, artículo 19, se realiza mediante actuación de prueba anticipada. Y entonces, la actuación de prueba anticipada se corre traslado a las partes. Si bien es cierto, se presenta el requerimiento al juzgado y el juez es el que notifica a las partes, pero también el fiscal corre traslado a las partes. ¿Por qué? Porque de manera de asegurarse, ¿no?, que concurran las partes. Pero la realización de la pericia psicológica se pone en conocimiento de las partes. Entonces, porque después del acta de entrevista única de cámara Gesell, a continuación de eso, el perito evalúa a la víctima en varias sesiones, pero a veces al culminar la prueba, la prueba anticipada de entrevista única en cámara Gesell, evalúa el psicólogo, el mismo psicólogo. Entonces, hay que correr traslado a un abogado para que tenga conocimiento de la realización de la pericia psicológica, para que presente de repente su perito de parte. Ya la Corte Suprema además se ha pronunciado al respecto, que tiene que correr ese traslado del día y la hora que se va a realizar la pericia psicológica. No solamente se corre traslado de la entrevista en cámara Gesell, además de correr traslado de la entrevista de la cámara Gesell día y hora, también se corre traslado de pericia. Igual, cualquier otra pericia que llegue o que recabe el fiscal, ejemplo, y una investigación de posesión de armas, pide una pericia de balística forense, realiza la pericia de balística forense. División de Criminalística de la Policía Nacional de Perú remite el informe pericial. Tiene que correr el traslado a las partes, corre el traslado a las partes. Entonces, para respuesta, creo que con esto ya se puede haber dado respuesta a la inquietud que tiene el colega. Sí. Muchas gracias, doctor, por absolver esta duda, esta consulta. No sé si hay otras preguntas de los participantes. Igual pueden levantar la mano para darles pase el uso de la palabra. Igual, a ver, esperamos, hay un minuto. Igual, Por favor. respecto a lo que usted ha explicado, considero que previamente todo está claro y de manera detallada. Igual, en las siguientes sesiones va a estar más detallada la función fiscal, pero usted ha logrado resaltar las partes importantes que tiene que ser un asistente de función fiscal. Igual, creo que por ello, debido a ello, ya no hay ninguna otra interrogante. Sí se les va a compartir la grabación de esta, como dice Mariana, de esta excelente ponencia, para que ustedes también lo puedan revisar. Y de repente, si en un momento no pudieron los que están inscritos al diplomado, asistir a esta sesión, puedan revisarlo y saber más. De antemano, agradecerle, doctor, por responder cada pregunta. Y como no hay más preguntas, en nombre de la Asociación Jurídica Ley Justa, reiteramos nuestro más grande, sincero reconocimiento por su excelente presentación. Estimado doctor Vilca, queremos expresarles nuestro reconocimiento y admiración y asimismo comunicarles que le estaremos otorgando un certificado, el cual será enviado por su correo electrónico. Por ello, procedo a dar lectura del certificado de reconocimiento. Doctor Weisy Vilca Herrera, por su destacada participación en calidad de ponente en nuestro diplomado, competencias avanzadas para asistente en función fiscal y jurisdiccional con el tema de la sesión 1, Introducción al sistema penal y función del asistente fiscal, realizado el día sábado 29 de marzo del 2025 de manera virtual. Firma el presidente de la Asociación Les Justa, Andrés Quino Osorio, y el vicepresidente Renato Morán Villegas. Muchas gracias. Muy agradecido con la asociación, siempre con el doctor Andrés Quino,
por esta oportunidad con usted, doctora Pupuche Carrasco, y con cada uno de los que integran Lex Justa, y asimismo también con el Colegio de Abogados de Piura, que hacen lo posible estas actividades académicas, y gracias también por la invitación. Como repito, espero poder haber cubierto algunas expectativas de los colegas y estoy presto para cualquier requerimiento. Muchísimas gracias y muy agradecido. Claro, asimismo también, aparte de felicitarlo, y no nos vamos a cansar de felicitarlo por la excelente ponencia, le extendemos un cordial invitación de repente para futuras ponencias en nuestra asociación, porque realmente tiene bastante conocimiento y aporta a la comunidad jurídica, sería un aporte con su experiencia y conocimiento. Muchas Igual, gracias. gracias. Para todos los presentes, ha sido un placer ser su moderador esta noche. Hasta la próxima sesión, pero antes de ello, asimismo, informarle a los que la próxima sesión del módulo 1 de Fundamentos de Rol del Asistente Fiscal y Jurisdiccional, denominado Investigación Preparatoria Formalizada, se realizará el día 30 de marzo con el ponente, el doctor Daniel Jurado Palma, a las 8 de la noche. Y como moderador estará Bruno Mundaca. Igual, solicitamos su presencia de manera puntual y su atención a la respectiva ponencia. Un agradecimiento y de agradecimiento especial a ICAS, el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, por su valioso apoyo en la organización y difusión de este evento, así mismo como la contribución a la comunidad jurídica por la apertura de estos espacios académicos. Para más información de este diplomado y otros eventos jurídicos, se pueden contactar al número de celular 944-979-448, así como al número 922-838-099 que se encuentran en nuestro flyer, y en las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, @JetLexJusta. Nos vemos en la próxima sesión a todos. Muchas gracias. Gracias, permiso. Buenas noches. Buenas noches.